Hola, muy buenos días, mi nombre es Daniela Pulido y les doy la bienvenida a este módulo de análisis financiero básico. En este video revisaremos el estado de pérdidas y ganancias, también llamado el estado de resultados, y haremos un ejercicio muy sencillo para que entiendan cómo se estructura este estado financiero. Y por último, les dejaré un ejercicio tarea que les permitirá identificar las principales cuentas tanto en el balance como en el estado de pérdidas y ganancias usando diferentes estados financieros reales. Les recuerdo que este video forma parte de un módulo integral de clases de análisis financiero que pueden ver en mi canal, y muy importante, acá no vamos a ver el detalle de la normativa, sino que vamos a ver las claves para entender los estados financieros y aprender cómo hacer un análisis financiero básico. Este es el temario. Estamos en la segunda de 12 clases y no siendo más, comencemos. El estado de resultados es el estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma en que se obtuvo un resultado del ejercicio durante un periodo determinado. ¿Cómo hacemos para mostrar cómo obtuvimos la utilidad de forma ordenada y detallada? Bueno, partamos de tres principios. Voy a tener ingresos, voy a tener egresos y voy a tener una utilidad. La lógica es que si lo que me ingresa es más de lo que me gasté, pues obtuve un excedente, a lo que llamaré mi utilidad al final del ejercicio. Ahora, los ingresos no necesariamente resultan de lo que estoy vendiendo. Si, por ejemplo, una empresa tiene un excedente de liquidez y decide poner ese dinero en un banco, va a recibir un ingreso financiero. O si, por ejemplo, una empresa interpuso una demanda y ganó una indemnización, va a tener un ingreso no recurrente. Ninguno de estos dos responde a la operación de la empresa, pero no por no ser parte de la operación lo vamos a descontar. Tenemos que llevarlo en contabilidad, pero lo vamos a hacer de una forma ordenada que nos permita ser conscientes a qué corresponde este ingreso y así hacer un análisis correcto de la empresa. Para obtener los ingresos, egresos y utilidad, el estado de pérdidas y ganancias usa un sistema muy sencillo. No vamos a clasificar primero todos los ingresos y luego todos los egresos, sino que vamos a separarlo por unos grupos funcionales y a cada grupo vamos a asignarle una utilidad. Para entender cómo funciona, lo primero que vamos a hacer es a ubicar las distintas utilidades. Tenemos entonces los ingresos, la utilidad bruta, la utilidad operacional, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta. Son siempre estas cuatro utilidades, entonces va a ser muy sencillo. Ahora, vamos a tener una primera clasificación en donde vamos a poner todo lo que está relacionado con la operación. Y un segundo grupo en donde vamos a poner lo que no se relaciona con la operación. Ahora, dentro del grupo de lo que está relacionado con la operación, lo primero que vamos a subclasificar va a ser todo lo que tiene que ver directamente con el proceso de producción. Por ejemplo, en una empresa de sándwiches, en el proceso de producción incluiría el pan, el jamón, el queso, la persona encargada de hacer el sándwich, etc. Y a esto lo vamos a llamar un costo. El costo es todo desembolso que haga una empresa para mantener su proceso de producción, compras en materias primas, transporte de los productos, etc. Y ahora, para terminar el módulo de utilidad operacional, vamos a incluir algo que vamos a llamar los gastos, que es todo desembolso o pago que haga una empresa para producir un producto o servicio, pero que no está directamente relacionado con ese proceso de fabricación. Tenemos entonces los sueldos que son distintos a la mano de obra o temas de publicidad. Resumiendo, tengo entonces los ingresos operacionales, a esto le resto los costos de producción y me queda la utilidad bruta. Luego resto los gastos de la operación y me queda la utilidad operacional. Y ahora sigamos con lo que no está relacionado a la operación. Vamos a meter en este grupo todo lo que no es operacional. Acá les dejo una lista. Ingresos financieros, gastos financieros, ingresos extraordinarios, gastos extraordinarios y los ingresos y gastos de ejercicios anteriores que por algún motivo no se pudieron contabilizar en el periodo correcto. Como pueden ver, tengo absolutamente todo lo no operacional en este mismo grupo, exceptuando el tema de los impuestos. Entonces, va a haber utilidad operacional,
todo lo que no es operacional y eso va a darme una utilidad antes de impuestos. Resto mis impuestos y termino con la utilidad neta. Bien, con esto tenemos la estructura completa del estado de pérdidas y ganancias. Qué pena la insistencia, pero vuelvo y se lo repito. Van los ingresos netos, le resto los costos, me da una utilidad bruta. Le resto ahora los gastos, me da una utilidad operacional. Ahora, todo lo que no es operacional, otros ingresos y otros gastos para terminar con la utilidad antes de impuestos y finalmente resto los impuestos para mi utilidad neta. Por último, muchas empresas incluyen en su estructura los ingresos brutos y le restan los descuentos, esto para llegar a los ingresos netos. Importantísimo, cuando a ustedes les hablen de los ingresos, se sobreentiende que se están refiriendo a los ingresos netos. Ahora, ¿recuerdan el ejercicio de NENCOA del capítulo anterior? Hagamos un ejemplo chiquitico para entender esa situación. En el ejercicio de NENCOA, teníamos que NENCOA vendió 300.000 de su inventario a un valor de venta de 500.000. Suponemos que no incurrió en ningún otro costo o gasto y debido a que estaba recién constituida, le dieron un beneficio de no pagar impuestos por un año. ¿Qué tenemos entonces? Como pueden ver, tenemos nuestras ventas de 500.000. No hubo descuento, entonces nuestra venta equivale a la venta neta. Ahora, nuestra mercancía tenía un valor inicial de 300.000. Lo vamos a incluir como materia prima. Como no tenemos mano de obra, nuestro costo de venta va a ser los mismos 300.000. Tenemos entonces mis ventas netas de 500.000. Le resto mis costos de ventas de 300.000 y me da una utilidad bruta de 200.000. No tengo gastos, entonces es exactamente el mismo valor de la utilidad operacional. No tengo nada por fuera de lo operacional, no tengo ni otros ingresos ni otros gastos, entonces mi utilidad antes de impuestos son los mismos 200.000. No tengo impuestos, entonces mi utilidad neta serán los mismos 200.000 y como no hay pago de dividendos, las utilidades retenidas son los 200.000. Ahora, a estos 200.000, como pueden ver, los vamos a incluir dentro del balance general. Entran como un resultado del ejercicio de manera que así me cuadra perfectamente mi balance. Este ejercicio completo que ven en esta diapositiva lo vimos en el video anterior, entonces si no lo han visto, por favor anímense, está en mi canal. Me voy a devolver un minutico, acá sale un tip. Al estructurar unos estados financieros debemos comenzar con el estado de pérdidas y ganancias, ya que hay cuentas dentro del estado de pérdidas y ganancias que entran en el balance. En este caso fue solo la utilidad neta, pero entonces el orden lógico es hacerlo así. Y listo, les dejo entonces unas anotaciones finales. La primera es que a veces en los estados financieros no se evidencia una de las utilidades. Entonces, ustedes ya que conocen cómo es la estructura financiera, la pueden deducir. Acá les pongo el primer ejemplo con CETSA. En CETSA tenemos que no se nos registra la utilidad operacional, pero tenemos la ganancia bruta y tenemos los gastos de administración. Si hacemos la resta, tenemos nuestra utilidad operacional. Otra recomendación tiene que ver con los signos, ya que a veces las empresas registran los costos como positivos y otras empresas los registran como negativos. Incluso hay casos en donde empresas comienzan a registrar los costos positivos y los gastos como negativos. Les pongo el ejemplo de Colombina, otra empresa colombiana. Esta registra los costos como positivos y los gastos como negativos. Si ustedes formulan un Excel y pasan los datos sin revisar, pueden encontrarse con un error. Mi recomendación es que sean siempre supremamente cuidadosos. Otro caso muy similar que pasa bastante y es que se registran los signos invertidos completamente. Entonces tenemos los ingresos y las utilidades como negativas y los costos y los gastos como positivos. Exactamente lo mismo. Revisen, no se confundan. Un tema es cómo se registre y otra cosa es que ustedes vayan a tener un problema en la lectura de las cifras. Si ven que la utilidad neta de un ejercicio es negativa y van y miran y los ingresos también son negativos y los costos y gastos son positivos, pues pueden deducir que es una cuestión de signos. Bueno, y con esto terminamos. Les dejo por último un adjunto con un taller muy cortico donde la idea es revisar unos estados financieros públicos reales y clasificar las cuentas tanto del balance como en el estado de resultados. El próximo video tendremos la solución a ese ejercicio.
Por favor, cualquier pregunta déjenlo en los comentarios y espero verlos en el próximo video. No se lo pierdan.